Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Mercedes Pando de Literatura. Bienvenidos a la clase de hoy. Nos toca el tema literatura peruana realista. Vamos a ver cómo surge en el Perú y también las características, también algunos de los representantes y los representantes más importantes, ¿no? Que son Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Bien, chicos, prepárense. Esperemos que todos se encuentren bien en casa y ahora sí vamos a empezar con la clase. Atentos, por favor. Muy bien, chicos, vamos a ver las características. El realismo surgió en Europa, específicamente en Francia, hacia la mitad del siglo XIX, como reacción al romanticismo. Destacaron autores como el francés Gustave Flaubert, con su obra Madame Bovary, y el ruso Fyodor Dostoyevsky, con su obra Crimen y Castigo, entre otros. En el Perú, el realismo se manifestó como reflejo del europeo a fines del siglo XIX en el periodo de la posguerra del Pacífico, pero no como mera imitación, sino con preocupaciones propias de nuestra realidad. El realismo peruano se tradujo en una generación de intelectuales que realizaron un balance objetivo de la realidad nacional, con afán crítico. Esto significó el primer intento de evaluación objetiva de la realidad nacional. Vamos a ver algunas características también, chicos. El realismo peruano se sustentó en la ciencia e ideológicamente en el positivismo. Criticó el centralismo político, social y económico como uno de los principales males nacionales, a diferencia del realismo europeo, que desarrolló básicamente la novela y el cuento. El realismo peruano cultivó en primer término el discurso político y el ensayo. Denunció la explotación del indio. Es por ello que hablamos de indigenismo y nacionalismo violento. Se sustentó en el radicalismo político y social. Vamos a ver algunos exponentes o representantes. Tenemos como principal representante a Manuel González Prada, con su obra Páginas Libres. Tenemos también a Mercedes Cabello, con su obra El Conspirador. Tenemos también a Clorinda Mato de Turner, con su obra Ave sin nido. Tenemos también a Abelardo Gamarra, llamado El Tunante, con su obra 100 años de vida perdularia. Tenemos también a Leonidas Yerovi con Las de 4000. Bien, chicos, ahora vamos a ver con más detenimiento a Manuel González Prada. Manuel González Prada nació en Lima en 1844 en el seno de una familia aristocrática. Su nombre completo fue Manuel Juan José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa. Como vemos, es un apellido de abolengo, ¿verdad? Dice, antes de la guerra con Chile, cultivó una literatura romántica, sobre todo en la lírica. Después de la guerra con Chile, se asentó como polémico ensayista y autor de candentes y retóricos discursos políticos. Fue claramente antiaristocrático, anticlerical, antilimeñista, antihispanista, antichileno y, en suma, un anarquista declarado. Fustigó incansablemente a los responsables de la política nacional, basada en el centralismo, con todas sus secuelas, corrupción social y moral, explotación del indio, etc. Falleció en Lima en el año 1918. Vamos a ver también las características de la obra de Manuel González Prada. Cultivó predominantemente el ensayo y el discurso político. Su poesía, un tanto a la sombra de su encendida prosa, es formalmente innovadora, al punto que se le considera precursor del modernismo hispanoamericano. Destaca en su prosa el contraste entre el tratamiento de temas candentes y de afán cuestionador con la delicadez y plástica musicalidad de su discurso. Es completamente innovador tanto en forma como en contenido. Manuel González Prada incluso rompía con las reglas de ortografía.
¿no? Ahora lo vamos a ver en alguna de sus obras. En la obra de Manuel González Prada tenemos a la lírica, por ejemplo, y las obras en prosa. Tenemos los ensayos, por ejemplo, Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Anarquía, Nuevas Páginas Libres, Figuras y Figurones, Propaganda y Ataque. Como vemos, por ejemplo, en su libro Páginas Libres está usando la J en vez de la G, ¿no? Desde ahí ya vemos cuál es el estilo y la forma de la obra de Manuel González Prada. En la lírica o poesía tenemos las obras minúsculas, presbiterianas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos, libertarias y poesías selectas, también que es una antología. Muy bien, chicos, vamos a ver una parte del discurso del Politeama. Antes de eso vamos a hablar sobre su obra Las Páginas Libres, que dentro de esta obra está el discurso en el Politeama. Con su actitud renovadora e inconforme, González Prada llegó a proponer una nueva ortografía para el castellano. Por ello, por ejemplo, su obra cumbre se titula Páginas Libres. Sí, Páginas Libres con J. Este libro, publicado en 1894, contiene 20 textos sobre temas diversos entre estudios, ensayos, artículos y discursos. El título hace alusión a la naturaleza librepensadora del autor. Destaca el famoso discurso en el Politeama, leído en el teatro del mismo nombre de Lima en el 28 de julio de 1888. Es famosa la frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra". El día que se leyó el discurso en el Politeama, se encontraba presente el entonces presidente de la República, don Andrés Avelino Cáceres. Fue leído por el joven estudiante de origen ecuatoriano Manuel Urbina. Se dice, chicos, un dato curioso, que Manuel González Prada tenía un problema en lenguaje, ¿no? Se dice que no podía hablar de manera fluida. Es por eso que él no lee el discurso, sino que le encarga a un joven estudiante, en este caso Manuel Urbina, a que lo leyera. Bien, vamos a ver las características o los temas que toca el discurso en el Politeama. Llama a la juventud limeña a juzgar sin perdón a la generación anterior, responsable del caos de la guerra, la ignorancia y el espíritu de servidumbre que caracterizan al peruano. Tiene su génesis en la pésima educación, que no se ha renovado con la ciencia, la política gubernamental de improvisación y corrupción generalizada. Justifica el odio hacia el enemigo chileno y llama a la juventud a aprovechar dicho odio para la superación. Como sabemos, chicos, en este tiempo está apenas pasando las consecuencias de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, es por eso este sentimiento antichileno. Bien, chicos, ahora vamos a leer una pequeña parte del discurso en el Politeama. Dice: señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugada la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para recibir
el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Bien, chicos, como vemos, el discurso en el Politeama es bastante fuerte, ¿no? Así de contundente era Manuel González Prada en sus discursos, ¿no? Y no le importaba chocar o tener problemas con ninguna autoridad, ¿no? Él fue bastante polémico en sus discursos y en sus obras. Bien, chicos, ahora vamos a ver a Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner nació en Cusco el 2 de noviembre de 1854. A los 6 años quedó huérfana de madre. A los 10 años edita su primer periódico. El verdadero nombre de Clorinda es Grimanesa Martina Mato Usandivaras de Turner. En 1871, tras casarse con el comerciante inglés Joseph Turner, Clorinda Mato se trasladó al pueblo de Tinta. Al morir su esposo en 1881 y al ver la ruina en sus negocios, viaja a Lima. Aquí, la nueva generación de bohemios, encabezados por González Prada, reconoce su talento y la acogen y la escritora empieza a brillar con luz propia. Después de algunas conferencias, la autora llega a la consagración con la obra Ima Sumac. Visitó Europa y lo plasmó en su obra Viaje de Recreo. Falleció el año 1909. Se dice también que Clorinda tuvo simpatía con el presidente Castilla. Bien, eso es un dato interesante. Ahora, cuando Clorinda Mato de Turner publicó su novela Ave sin nido en el año 1889, causó escándalos y encendidas protestas. El título se refiere a dos enamorados de origen indígena, Manuel y Margarita, que se ven impedidos de realizar su amor al descubrir que son hermanos. Han sido engendradas en 2 indias por el cura de la aldea Quillac, donde ambos viven. Ave sin nido muestra al indio en su verdad, huérfano y pobre, víctima de las autoridades civiles y eclesiásticas. Muy bien, chicos, entonces ahora vemos por qué fue un escándalo en su época, ¿no? Porque está siendo bastante realista, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? De esto se trataba la literatura realista. Bien, chicos, Ave sin nido pertenece al género narrativo y la especie es novela. Los invito a leer esta obra, es bastante interesante, chicos, y van a ver que esa obra parece casi de nuestra época, ¿no? Vemos que hay mucha temática que se repite y lamentablemente no cambia, ¿no? Con el tiempo. Y desde ese entonces el peruano vive reclamando, ¿no? Reclamando por las mejoras o por la corrupción que existe, ¿no? Esperemos que más adelante cambien las cosas, ¿no? Eso también depende de lo que podamos hacer nosotros desde nuestras propias posiciones, ¿no? Muy bien, chicos, después de haber tenido un breve momento de reflexión, vamos a pasar a la página 22 del libro. Bien, dice la pregunta de retroalimentación, la pregunta número 1. ¿Qué es el realismo? El realismo, chicos, es una corriente literaria que surge como respuesta al romanticismo. Bien, entonces vamos a colocar eso. La número 2 dice factores que determinaron el realismo. Bueno, chicos, los factores que determinan es, en este caso, surge después de la posguerra, ¿no? Surge en la posguerra como preocupación de nuestra realidad, ¿no?
habla acerca de nuestra realidad, ¿no? Los problemas que saltan a la vista, ¿no? Como el centralismo, como el maltrato al indio, como la corrupción, entre otras cosas, ¿no? La número 3 dice tema del discurso del Politeama. El discurso sería una crítica sobre la realidad sociopolítica del Perú, ¿verdad? Muy bien, la número 4 dice corrientes en que Manuel González Prada fue precursor. Bien chicos, la página 23, trabajando en clase, la vamos a hacer junto con ustedes cuando retomemos la clase, ¿sí? La número 1 dice completa los recuadros en blanco. Ahí vamos a completar entonces los datos que nos faltan. En la número 2 dice relaciona las obras de Clorinda Mato de Turner. Vamos a relacionar solamente las obras que pertenecen a Clorinda. Bien, la número 3 también la vamos a resolver juntos en el libro. Muy bien chicos, la página 24 queda de tarea. Tienen que responder las preguntas. Sí, es probable que alguna de las preguntas las contestemos en clase si nos alcanza tiempo, ¿no? Para que les pueda quedar un poco menos de trabajo en casa. Muy bien chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Recuerden que como tarea les está quedando las preguntas de la página 24. Muy bien chicos, cuídense mucho, lávense bien las manos, permanezcan en casa y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.